En este problema nos piden determinar la fuerza F3, así como sus ángulos directores. Y pues bueno, podemos observar que ya tenemos representadas en un diagrama de cuerpo libre nuestras tres fuerzas y adicionalmente la fuerza resultante, la cual el anuncio nos dice que posee una magnitud de 600 libras y está dirigida sobre el eje Y positivo. Así que bueno, en este problema vamos a partir de nuestras siguientes ecuaciones, que la suma de todas las fuerzas en X es igual a una resultante en X, así como también la suma de todas las fuerzas en Y es igual a una resultante en Y, y la suma de todas las fuerzas en Z es igual a una resultante en Z. Y entonces vamos a empezar con la suma de fuerzas en X. Tenemos la fuerza F1, que es menos 180 libras. Menos 180 libras. Aquí voy a colocar que es la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X. Y entonces tenemos menos 180 libras, debido a que la fuerza F1 está sobre el eje X, pero en sentido negativo del eje. Por lo tanto, es menos 180 libras. También pues tenemos a la fuerza F2. Fuerza F2. Y lo que vamos a hacer es este vector, trasladarlo a esta diagonal y posteriormente al eje X. Obsérvese también que la punta del vector, o más bien su sentido, está junto con el sentido positivo de las X positivas, valga la redundancia. Entonces va un signo más. Y tenemos que son 300 libras por el coseno de 30. 300 libras por el coseno de 30. Y para el eje X multiplicamos por el seno de 40 grados. Y realizando las operaciones obtenemos 167 libras. También tenemos la fuerza F3 en X. En este caso voy a poner simplemente F3 en X. No la conocemos. Y pues esto igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la resultante está únicamente sobre el eje Y. Y pues podemos poner que es 0. Y además si vemos el vector, pues no tiene componente en X ni tampoco en Z. Bien, entonces vamos a despejar a la fuerza F3. F3 en X es igual a 180 libras menos 167 libras. Y obtenemos que la fuerza F3 en X tiene un valor de 13 libras. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso la fuerza F1 no posee componentes en Y, pero quien sí las tiene es la fuerza F2, tanto F3 e incluso la resultante. Así que bueno, empezamos con la fuerza F2. Para la fuerza F2 tenemos que es 300 libras positivas, puesto que van con el sentido positivo del eje Y, multiplicadas por el coseno de 30 y el coseno de 40. Y me da un resultado de 199.02 libras. Ahora sumamos la fuerza F3 en Y. No la conocemos. Y finalmente decimos que esto es igual a 600 libras. Y despejando a la fuerza F3 en Y, me da un resultado de 400.98 libras. Y finalmente vamos con la sumatoria de fuerzas en Z. Únicamente tenemos a la fuerza F3 y a la fuerza F2. F3 es positiva y entonces la escribimos F3 en Z. Y F2 es negativa, puesto que va en el sentido contrario al eje Z positivo.
Y entonces tenemos que restar menos 300 libras ahora por el seno de 30. Aquí, si se fijan, tenemos el coseno de 30 para este eje, para esta diagonal, pero a nosotros no nos interesa eso, sino el eje Z negativo. Y para trasladarlo al eje Z negativo, utilizamos el seno de 30 grados. Y todo esto igual a la resultante en Z, pero pues la resultante en Z es 0. Todo esto igual a 0. Y aquí 300 libras seno de 30 es lo mismo que 150 libras. 150 libras. Y todo esto igual a 0. Y podemos despejar de manera muy sencilla a la fuerza 3 en Z. De manera que la fuerza 3 en Z simplemente es igual a 150 libras. Y una vez realizado este procedimiento, vamos a guardar estas tres ecuaciones, la componente en X, componente en Y y componente en Z. Ahora sí podemos calcular la magnitud de la fuerza F3, elevando cada una de sus componentes en X, Y y Z al cuadrado y obtener la raíz de todo eso. Y realizando esa operación tenemos que la fuerza F3 es igual a 428.315 libras. Para finalizar, debemos obtener los ángulos directores de la fuerza F3, Y entonces θx, θy y θz se calculan con el arco coseno θx, la componente en X entre la magnitud, θy, la componente en Y entre la magnitud de la fuerza. Y con θz es lo mismo, la componente en Z entre la magnitud de la fuerza. De manera tal que θx, θy y θz los obtenemos con estas cantidades: 88.26, 20.58 para Y y 69.5 para Z. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández, espero que se la estén pasando muy bien y hasta la próxima. Cuídense mucho.